Gracias, Padre, por esta preciosa mañana. Bendito y bendito sea tu nombre, Señor. Yo clamo que tu palabra preciosa que tenemos, Señor, que tú nos has dejado, hoy, Señor, produzca en nosotros eso que tú la has enviado a hacer. Eso dice tu palabra, que nunca vuelve a ti vacía, sino que produce aquello para lo que fue enviada. Produce en nuestro corazón lo que tú has querido desde siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, amados hermanos. Bueno, ¿vinieron listos para aprender? Amén. Sí, qué bueno. Les voy a pedir, cojan su boletín y cojan un lápiz o un lapicero. Los quiero con boletín y con lápiz y con hoja, porque van a apuntar algunas cosas durante el tema. Vamos a tomar nota o voy a estar haciendo preguntas, y si alguien quiere contestar, me levanta la manita. En algunas no me tienen que contestar, sino que solo escribir su respuesta en el papelito. Pero es muy importante. Fíjense que yo les voy a compartir que tuve la oportunidad de estar en un lugar donde estaba un siervo del Señor, que es un siervo muy poderoso y además de poderoso en la palabra y con mucho conocimiento de la palabra. Yo lo vi a él sentado escuchando a su maestro, a su discipulador, y para mí fue una enseñanza de humildad tremenda, porque ese hombre que se conoce la palabra de Dios de la primera hoja a la otra, porque yo lo he oído predicar y sé que es un hombre de Dios con palabra escrita. Ese día que estaba ante su discipulador, tenía los ojos puestos en él y con lápiz y papel, y no perdía palabra de lo que la otra persona estaba enseñando. Y eso fue una enseñanza muy grande para mí. Cuando recibimos palabra de Dios, miren, tenemos que estar con nuestros oídos, con nuestros ojos, con nuestras manos, con todo atentos para recibir todo lo que el Señor quiera darnos, porque no es la persona que está dando la enseñanza, es el Señor que nos está hablando a través de su palabra, y su palabra es un tesoro para nuestra vida y así la debemos de recibir. Amén. Así que yo no sé cómo van a hacer porque no tienen escritorio, al mismo tiempo van a tener que usar la Biblia, así que se van a volver algo así como los que son acróbatas en el circo, ¿verdad? Que usan las manos y todo para poder utilizarnos. Vamos a segunda de Pedro en el capítulo 3. Abran su Biblia, por favor, y vamos a ir a segunda de Pedro en el capítulo 3. Yo sé que la tienen escrita también en el boletín, ese es el boletín del día de hoy, pero no quiero que lo lean en su boletín, quiero que vayamos a la palabra de Dios, porque que confirmen ustedes que lo que estamos leyendo está escrito en la palabra de Dios. Amén, ya lo tienen, Biblia de Veloces, amén. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y es Pedro el que está escribiendo esta carta. Eso es por lo menos lo que creemos que es de autoría de Pedro. Y dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Qué vendrán en los postreros días? Andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día
es como 1000 años. Un día es como, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos. Pero nosotros, ¿qué esperamos? Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. ¿Cómo? Ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Por qué es la paciencia de nuestro Señor? Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Quiénes son los que tuercen las escrituras? Indoctos, los que no saben, y los que no perseveran, los que son como las olas del mar, que van y que vienen. Entonces dice así, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dije cuando estaba preparando este tema, ¿y qué le puedo agregar yo? ¿Cómo puedo resumir? La verdad que está tan claro, tan preciosamente descrito este pasaje de la carta de Pedro. Y él en varias oportunidades dice amados, amados, amados. O sea, él está hablando a gente que él ama en el amor de Cristo. Y hoy, mis hermanos, yo también en el amor de Cristo quiero hablarles de este tema. No vengo a poner un dedo sobre nadie, porque es una confrontación en primer lugar para mí misma. Pero el Señor quiere movernos, quiere perturbar nuestras vidas, quiere que nos vayamos de aquí pensando y reflexionando y que no volvamos a seguir iguales. Hay cosas que deben de crecer en nosotros y otras que deben de ser totalmente desechadas. Y empiezo yéndome a 2 de Timoteo. El tema se llama Un día o 1000 años. Y en 2 de Timoteo 3, del 1 al 4, es Pablo que está escribiendo a su amado discípulo Timoteo para contarle, para advertirle sobre el mismo asunto. Y Pablo le dice a Timoteo, pero debes saber esto, Timoteo, en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Más bien en otras versiones dice tiempos peligrosos también. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, calumniadores, esclavos de las concupiscencias, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, desenfrenados, arrogantes,
amadores más de los placeres, más que del amor a Dios. Mis hermanos, esta descripción, la primera, ¿conoce usted a alguna persona en alguno de estos rangos? Que diga sí ahí, ¿conocemos a alguien? Esto está hablando, por lo menos para mí suena a una señal de los últimos tiempos, porque así empieza Pablo diciéndole a Timoteo: en los últimos tiempos vendrán toda esta clase de estos hombres, y los describe. Y nosotros no tenemos que irnos muy lejos. Cuando nosotros abrimos el periódico, si es que leemos el periódico cada mañana, o al prender las noticias de la televisión, ¿qué es lo que oímos? De las calumnias, de la corrupción, de los asesinatos, de las mentiras, de toda la inmundicia del corazón del hombre. Esto está hablando de esto. Es una carta que fue escrita en otro tiempo y a otras personas. Y tal vez ni Pedro ni Pablo se habían puesto de acuerdo, pero los dos tenían revelación del Señor y ellos fueron llamados a advertir a las personas a los que ellos ministraban sobre esta situación. Y esta carta no fueron solo escritas para aquel tiempo, sino que han sido escritas para nosotros, porque todas las escrituras fueron escritas para nuestro ejemplo. Fueron puestas las del Antiguo Testamento para que nosotros pudiéramos ver tantas cosas de nuestro propio corazón en esos hombres, porque el Señor los eligió no por la grandeza de ellos, sino porque dice la palabra que los escogió porque eran el más pequeño y el insignificante de todos los pueblos, para mostrar en ellos su grandeza, pero también para que nosotros pudiéramos identificarnos con la humanidad que somos, con el perverso corazón que tenemos. Pero el Nuevo Testamento, el Señor ya ha venido, el Señor ya ha dicho su última palabra, porque Él vino en la plenitud de los tiempos a manifestar la grandeza del amor de Dios. Toda la palabra de Dios, el Señor ha venido manifestando su amor, pero la venida de Jesucristo es como el culmen, es el momento álgido de la palabra. Cuando la plenitud de los tiempos se dio, en el momento oportuno vino Cristo para mostrarnos el grande amor de Dios, porque tanto amó Él, tanto amó Dios, que envió a su Hijo único, para que el que cree no muera, mas tenga vida eterna. Y después de Cristo, los siguientes 100 años en los que se escribió el Nuevo Testamento, sus discípulos enseñando y predicando la palabra para dejarnos advertencia y dejarnos una guía de cómo permanecer y de cómo seguir al Cordero de Dios. Amén. Tiempos difíciles. Y yo les digo, ¿hay tiempos difíciles hoy? Te pregunto, ¿tienes tú un tiempo difícil o estás pasando por un tiempo peligroso este tiempo? Sí, lo vemos. Miren, hermanos, el Señor nos lo advirtió hace algunos años, que venían tiempos muy difíciles. Y nos habló a través de profecías. ¿Se recuerdan de la profecía de las olas en el 2008? Tal vez algunos de los que están aquí no la escucharon, pero pueden entrar a la página web y buscarlo. Ahí está, la visión de las olas. Eso fue en el 2008. Y el Señor nos advirtió que venían tiempos muy difíciles para la humanidad que no le conoce, pero también para sus hijos. Y que si sus hijos no estábamos afirmados en la palabra de Dios, íbamos a ser sangoloteados. ¿Se recuerdan? El Señor nos ha hablado a través de su palabra, pero también hoy hay profecía. Y los profetas se confirman cuando esas cosas vienen y suceden y las vemos el cumplimiento. Y estamos viendo el cumplimiento de muchas cosas que el Señor nos ha dicho a través de los años. Amén. Tenemos problemas tal vez o tiempos difíciles en lo relacional. ¿Cuántas familias divididas? ¿Cuántos matrimonios destruidos? ¿Cuántas amistades rotas? ¿Cuántos países en pleitos unos con otros? Algunos el problema tal vez no es relacional ni familiar, es lo económico. Han habido problemas económicos y mis hermanos, muchos de los problemas o de los tiempos difíciles en lo económico, algunos son no
porque yo haya hecho algo malo, sino que es parte de lo que el Señor dijo, que venían tiempos difíciles y hasta nosotros podríamos pasar por esos tiempos difíciles. Pero otros están en situaciones difíciles por desobedientes, porque habiendo oído la palabra del Señor, no han hecho caso de las cosas que el Señor ha dicho. Y eso tiene que hacernos reflexionar. Eso es una pregunta que vale para cada uno de nosotros. ¿De cuál grupo eres tú si estás en esa situación? ¿Por qué razón estás en esa situación? ¿Estás sufriendo por causa del reino, porque es parte de la persecución, mis hermanos? ¿O estás sufriendo porque tú mismo, habiendo escuchado la palabra de Dios vez tras vez, no pusiste orden en las cosas que el Señor te dijo? Y es una pregunta que tiene que venir a nuestro corazón y responderla delante del Señor para ponernos a cuentas con Él. El Señor quiere limpiarnos, quiere que procedamos al arrepentimiento y quiere darnos su perdón. Pero quiere que nosotros tomemos en cuenta, que nos demos cuenta realmente de lo que hay. Porque el perdón del Señor fue dado ya hace mucho tiempo, pero no lo recibimos mientras no haya arrepentimiento de nuestra parte. Mientras tú no vayas y agarres el vaso del arrepentimiento, no lo tendrás en tu mano mientras no te lo tomes. Y para poderte arrepentir y tomarlo, tienes que confesar con tu boca y creer en tu corazón lo que el Señor te está diciendo, que tú eres pecador y que Él es Dios y que tu único camino de salvación es Él. Y eso es para cada área de pecado en nuestra vida. Mis hermanos, tal vez es un tiempo de dificultad en el trabajo o un problema de salud. Mis hermanos, ¿cuántos problemas de salud en los últimos tiempos hemos oído? Y no problemas de catarros o de gripes. ¿Cuántas enfermedades graves de hermanos, incluso queridos, cercanos, hemos visto? Y hemos visto la gloria de Dios, porque el Señor nos ha defendido, nos ha levantado. Pero el momento, mientras se pasa, yo no sé si tú alguna vez has estado enfermo y aún confiando en el Señor, ese tiempo es un tiempo difícil, porque le duele a uno, porque hay limitaciones en uno, porque hay, ¿cómo se diría? Circunstancias desagradables, pues. Así que, mis hermanos, tiempos difíciles, primero. Otro tiempo difícil también son los tiempos difíciles para nuestra fe, porque todas estas circunstancias que están hablando a nuestro alrededor, es como que nos pusieran en cierto momento, viene un ataque de duda a nuestro corazón. ¿Alguno de ustedes ha pasado por eso? En la circunstancia en que hay un momento que se siente uno así y tiene que regresar. No, Señor, tú has dicho tal cosa y yo te creo. Y como los amigos de David, Señor, de Daniel, yo puedo decir, yo sé que mi Dios puede salvarme y lo hará, pero si no lo hace, Señor, dame la gracia de permanecer en fidelidad a ti, porque estas situaciones ponen hasta en riesgo nuestra fe, y el Señor nos ha dicho que tenemos que estar firmemente enraizados en la fe. Ustedes han visto las raíces de un árbol enraizadas en una roca, en una piedra, en un acantilado. Tal vez han tenido oportunidad con una figura, con una foto o algo. Las raíces rodean la roca de tal manera que cuando viene un viento fuerte, el árbol se puede hacer de un lado para otro, incluso se le pueden quebrar algunas ramas y tal vez se le caen hasta los frutos que tiene prendidos, pero el árbol está prendido de la roca y de ahí no lo arranca ninguna tempestad. Así deberíamos nosotros estar fuertemente enraizados en el Señor Jesucristo, que es nuestra roca, el ancla firme de nosotros. Amén. Él es nuestra roca. Por eso les digo, son tiempos difíciles en lo natural, son tiempos difíciles en lo espiritual, pero también son tiempos difíciles porque el Señor Jesucristo, Él mismo, lo advirtió, no solo Pablo y no solo Pedro. Yo creo que Pablo y Pedro estaban solamente recordándose de las palabras del Señor Jesucristo cuando estaban viendo ya en su época muchas de las cosas que Él había hablado. Y Jesús dijo en Mateo 3, en Marcos 13:22 podemos leer que Jesús dijo: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar. ¿Para qué? Engañar. Si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes.
El Señor nos ha advertido. El Señor nos ha dejado su palabra como un testimonio. Aunque la palabra fue escrita por más de 40 autores a través de los tiempos, detrás de ellos, aunque el Señor respeta la individualidad del escritor y su personalidad, lo que el escritor dejó plasmado ahí fue por inspiración divina. Aún las historias que hablan mal del hombre son para una enseñanza para nosotros. Cuando uno lee la palabra desde los ojos de la fe, descubre en ella, dice uno, todo tiene un sentido para estar puesto ahí. Y Él lo dijo antes, para que cuando las cosas sucedan, ninguno diga, yo no lo sabía. Y esto es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Miren, se los dijo a los que andaban con Él por el camino, los cercanos, sus discípulos, sus apóstoles cercanos, pero nos lo dice ahora porque lo dejó plasmado, escrito está para nosotros. Yo ya se los dije, en los últimos tiempos se van a levantar falsos cristos, o sea, Cristo quiere decir ungido. Ungido quiere decir aquel que tiene el poder de Dios sobre él y que es enviado por Dios y que viene para cumplir una misión. Cristo es el ungido. Él es el ungido de Dios. Pero pueden venir muchos después ungidos por Dios que van a llevar el mensaje de Cristo, pero vienen otros que dicen que son y no son. Y nosotros, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Conocer y poder reconocer la diferencia entre unos y otros. Y pensaba en esto, cómo presentárselos, y venía a mi mente una idea. Si a mí me entregan un billete falso, por ejemplo, de $100, mis hermanos, yo tengo que reconocer que probablemente, como dicen popularmente, me babosean, me lo quedo. Porque yo no tengo como un ojo ni la mano, ¿cómo dice? El conocimiento, pero ejercitado. No lo tengo desarrollado, ese tacto y ese ojo para descubrir y poder ver las diferencias entre un billete falso y un billete original. Los que trabajan en las cajas, en los bancos o en los mismos supermercados, esa gente pues es entrenada, le dan primero una capacitación sus mismos jefes. Tienen maquinitas al lado donde pueden probarlos. Pero esa gente, como atiende tanta gente y cuenta tanto dinero, ejercita su tacto y conoce la clase de papel, lo sienten. Y con sus ojos miran y rápidamente encuentran la diferencia de color, las diferencias de imagen impresas, porque están ejercitados. Mis hermanos, ¿cómo vamos a estar nosotros listos para discernir entre una cosa verdadera y falsa de las cosas del Señor, de los ungidos verdaderos y los falsos profetas? Solamente aquel que está ejercitado en las cosas del Señor, que conoce la verdad y puede discernir cuando hay mentira. Y que porque la mentira, si fuera abierta completamente, sería muy fácil. Pero la mentira, para que sea eficaz, tiene que parecer verdad. Tan parecida a la verdad que nos engañe y nos seduzca. Así que tenemos que conocer, y el Señor lo dice, ya nos lo advirtió. Repito, ¿estamos viviendo tiempos difíciles o tiempos peligrosos? Peligrosos porque podemos caer. Tiempos de gran persecución. Mis hermanos, esta carta que Pedro escribió, Segunda de Pedro, fue escrita poco tiempo antes de él morir. Él lo mismo lo dice ahí en la carta, porque dice que ya estaba pronto a partir, que el Señor se lo había advertido. Es probable que fuera el tiempo que él todavía estuviera viviendo en Roma, porque sabemos históricamente que Pedro aparentemente murió en Roma. Probablemente fue enviada en esos tiempos de dificultad tan grande, del tiempo del emperador Nerón en Roma, cuando los cristianos habían empezado a ser perseguidos y la persecución se había recrudecido. Yo me recuerdo que hace algún tiempo
hablé sobre este punto y recuerdo que en una de las cosas que a mí me impresionaron era que parte de los castigos o de la forma en que perseguían a los cristianos, aparte que los lanzaban a los circos romanos donde eran destrozados por las fieras y eran ejecutados de una manera tan violenta y tan cruel, agarraban a los cristianos, los empalaban. O sea, los clavaban en un palo, los rociaban de brea y les prendían fuegos para iluminar las calzadas romanas. Y nosotros cuando pensamos en eso, perdonen que sea tan gráfica en la descripción, pero a veces creo que es importante tomar conciencia de esa persecución, de cuánta gente murió, y no solamente murió en un momento, sino que sufrió un castigo tan terrible por causa de su fe, porque se negaron a decir que no creían en el Señor Jesucristo. Fueron ejecutados, no solo vilmente, sino que cruelmente y de esa manera tan terrible. Pues mis hermanos, les cuento y les traigo la noticia que está sucediendo lo mismo hoy. Tal vez no cercano a nosotros, pero hermanos de nosotros. Piensa en tus hermanos, piensa en tu familia cercana de la carne. Si alguno de tus hermanos, aunque tal vez no sé qué tan buena o tan mala relación pudieras tener con ellos, si a alguno de ellos les pasara alguna cosa dolorosa, ¿cómo estaría tu corazón? Seguramente que tú saldrías, verías cómo ayudas, traerías algún consuelo a su corazón. Pues estos, mis hermanos, que están siendo algunos decapitados por su fe. Sus hijos les están siendo quitados. Sus hijas las están violando. Chiquitas, niñas. Otros, no sé si lo saben, están siendo enterrados vivos. Mujeres musulmanas que por causa de su fe están en juicio para ver si son muertas y ejecutadas porque negaron, no quieren ser musulmanes. Entonces esta persecución es un tiempo peligroso hoy, mis hermanos. Gracias, Señor, que nosotros no estamos en esto, en esa persecución todavía aquí. Pero a ellos, nuestros hermanos, la están padeciendo. Tal vez no lo habíamos reflexionado y meditado. ¿Son tiempos difíciles para el Hijo de Dios? ¿Son tiempos peligrosos para nuestra fe, mi hermano? Pregúntatelo. ¿O eres tú de los que dicen, pero si todo está igual que siempre, nada ha cambiado? Tanto que oigo de lo mismo, que dicen que va a venir el Señor, que la cosa se pone así difícil, pero yo miro que nada cambia. ¿Cuál es tu posición ante la promesa del Señor de su advenimiento? ¿Cuál es tu posición ante las advertencias que el Señor te hace en tu palabra vez tras vez? Escribe la pregunta y quédate pensando en ella. ¿Cuál es mi posición ante la palabra del Señor? Mirad bien cómo oís, dice la palabra. Porque podemos oír como oír llover. ¿Usted ha oído llover? Cuando empieza a llover y el techo es de lámina, suena un montón y molesta. Pero después de un ratito de estar oyendo, es igual que cuando uno huele un mal olor. De primero se siente horrible y uno cierra hasta los ojos con los malos olores y al ratito ya se acostumbró. Eso es igual es cuando oímos llover. Al principio dice, ay, cómo hace ruido, y al rato hasta rico es para irse a dormir. Oír como oír llover es no poner atención al gran ruido que está pasando. Y a veces, mis hermanos, nosotros estamos así ante la palabra del Señor, oyendo las grandes cosas, las advertencias, las promesas, las verdades de la palabra de Dios. Y qué lindo, y al rato se nos olvida. Es una reflexión que yo te hago. No te pregunto para que me respondas a mí, sino para que te respondas a ti mismo. ¿Cómo estoy oyendo la palabra del Señor? Pedro, cuidando el redil a su cargo, les escribió sobre esto. Esto es lo que es el sentido de la carta. Y una de las cosas que habla en este texto es sobre la autoridad de las Escrituras. En el capítulo 1 él dice,
sobre la importancia que tiene la profecía y las escrituras, que fueron escritas para traer a nosotros conocimiento y verdad. Mis hermanos, toda la palabra de Dios es útil, dice Timoteo. Útil para redarguirnos, útil para enseñarnos, útil para corregirnos, útil para edificarnos en una vida de fe, de justicia, de rectitud. También dicen que la palabra es un ejemplo para que no caigamos en las grandes atrocidades que cayeron los otros que estaban atrás de nosotros. Se dejó constancia de los hechos, de personajes y de naciones enteras para que nosotros que estamos hoy, al leer en esa palabra, digamos, uy, yo no quiero caer en esto. Señor, dame gracia para corregirme. Ayúdame a enderezar mis pies. Porque eso es lo que el Señor quiere. Que todos los hombres procedan al arrepentimiento para salvación. Amén. Él quiere eso. Uno, la autoridad de las escrituras. Y una de las preguntas que yo te dejaría es, ¿tú has leído la palabra de Dios de pasta a pasta, por lo menos una vez completa? No me digas a mí. Es entre tú y el Señor, porque ¿cuántas veces el Señor nos lo ha dicho aquí? A través de diferentes siervos, a través de diferentes prédicas, vez tras vez. Y esa es una pregunta. ¿Lo has hecho o eres desobediente? Porque cuando tú lees, el Señor tiene la oportunidad de traer a tu mente la verdad, el conocimiento. Lo puede hacer de otras formas, por supuesto. De hecho, la fe también viene por el oír. Y una cosa que me mostraba el Señor, venía por el oír porque no habían ni libros en el tiempo de Él para poder enseñar, ni darle a cada quien su rollo para que leyera el rollo de las escrituras. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Poner atención, oír con atención. ¿O qué era lo que oían? No era que oían una radio o oían la última moda, sino que lo que oían eran las sagradas escrituras. Y tenían que estar tan atentos para que esas escrituras quedaran grabadas en su corazón. O sea, oír, hoy tenemos una más, leer. Y la pregunta es válida. ¿Qué valor le estoy dando yo a las escrituras para mi vida? ¿Dónde las tengo? ¿Las tengo en la mesa de noche abierta en el Salmo 91? Mi hermano, eso nos salva. En las alas del Altísimo no están sobre ti solo porque lo tengas abierto en esa página. Se refugia bajo las alas del Altísimo y vive bajo su protección aquel que le conoce y que guarda su palabra. No es algo solo de abrir la Biblia, es de leerla, de masticarla. El Salmo 1 dice, feliz el que medita en la ley del Señor de día y de noche, y ella es su delicia. O sea, es aquel que no solo la leyó, hay quienes la leen 1, 2, 3, 4, 5 veces, pero no se paran ni siquiera a preguntar qué me está diciendo el Señor. No es solo leer, es ir más, es pedirle al Señor que te hable a través de ella, es pedirle al Señor que su luz penetre hasta las profundidades de tu corazón, que eche fuera las tinieblas que están ahí, que traiga entendimiento de lo que Él te quiere hablar personalmente. La autoridad de las escrituras, nuestra fe en el Señor. Mateo 7 termina diciendo el Señor que el que guarda sus palabras es como un hombre sabio que está firme en una roca, y que el que es insensato y es necio es aquel que escucha pero no hace las cosas del Señor. Y que entonces dice el Señor, advierte, van a venir los ríos, las tormentas y todo, y el que está firme en la roca, ese no será conmovido. Pero el que ha hecho su casa sobre arena movediza, sobre aquello que no tiene ningún fundamento y que no entiende ni por qué ni para qué, ese se lo va a llevar el río, literalmente. Así como dice el dicho, se lo lleva el río. Y tercer punto para reflexionar, la certeza de sus promesas. Cuando Dios habla algo en su palabra, cuando su palabra sale y Él dice esto es así, así es. Y leíamos en 2 de Pedro 3, no es que Él se retarde en sus promesas. A veces hemos recibido promesas directamente de la palabra
que son promesas para edificarnos. Por ejemplo, a mí el Señor hace muchos años me dio una promesa que la tengo grabada en mi corazón. Y dice, no te dejaré, no te abandonaré. Aunque pases por ríos, las aguas no te anegarán. Y si pasas por llamas de fuego, las llamas no arderán en ti. Y eso en ese primer momento, tal vez yo no tenía ninguna comprensión muy clara de esa promesa del Señor, que fue dicha primero para Jacob, para Israel. Pero esa misma promesa me la dijo a mí el Señor en una época y yo he visto su cumplimiento a través de muchos años, en diferentes circunstancias, donde he sentido que las aguas vienen y me ahogan y yo ya no puedo más y que solo estoy con la nariz de fuera y no me han anegado. Y he visto momentos que he tenido que pasar por fuego y el Señor me ha librado y me ha sacado del otro lado y ni siquiera hedionda humo. Gloria al Señor, amén. ¿Y tú? Y hay promesas así que son personales, pero hay otras promesas, y especialmente de una de que les quiero hablar hoy, y que es la última que aparece en la palabra de Dios, que aparentemente se ha tardado. Y quiero que me acompañen a Apocalipsis, capítulo 22. Espérenme un momentito, no sé si estoy dando equivocado el... No, sí, capítulo 22. Versículo 20. Este es el penúltimo versículo de la Biblia. Y dice, es Jesús el que está hablándole a Juan. Y dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Y el otro que estaba ahí, que estaba escribiendo, que es Juan, dice, sí, ven Señor Jesús. Jesús cierra la escritura con una promesa. Ciertamente vengo en breve, en breve. Y nuestra respuesta debería ser como la de Juan ahí. Sí, Señor, ven Jesús, ven Señor Jesús. Amén. Esa debería ser nuestra respuesta. Estos 3 puntos que son parte de lo que Pedro les escribió para reflexionar a ese grupo de cristianos perseguidos que vivían tiempos difíciles, son 3 asuntos que hoy son para nosotros para reflexión personal. ¿Cómo estoy valorando las Sagradas Escrituras? ¿Qué valor tienen en mi vida? Joven que estás aquí escuchando, no importa que tengas 15, 16, 13 años. Si tú estás aquí, estás escuchando palabra, esta palabra es para ti. O si tú ya eres grande y tienes muchos años encima, también es para ti, para que reflexiones y valores dónde tienes las Escrituras en tu corazón. Número 1. Número 2, ¿dónde están tus pies? ¿Tu fe está sentada en la roca? Y número 3, ¿crees en la promesa del Señor, en la certeza de su promesa, que Él ha dicho que viene y que viene pronto? Un día o 1000 años. Cuando tomé este tema, dije, ¿cuál de todas las cosas puedo poner de tema? La venida del Señor, pongan atención, no sé, se me ocurrieron un montón de títulos, pero el que tocó mi corazón es, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Miren, la palabra del Señor dice que Él no retarda su promesa, sino que es que tiene misericordia y tiene paciencia para que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y Pedro nos dice, no ignoren la brevedad de vuestra vida, pero tampoco ignoremos que es por misericordia y paciencia del Señor que esto se ha alargado. Fíjense que si lo vemos con tranquilidad, yo les voy a hacer esta pregunta, escríbela en tu papelito. ¿Cuántos años tienes? Bueno, uno va a escribir 30, 40, 50, 60, 70, voy de 10 en 10. Pero allá, algunos tal vez ya llegaron a los 80, o quizá hay uno de 15, uno de 12. Y miren, hay una poema, yo alguna vez se los recité, o por lo menos les dije, porque no me acuerdo cómo dice, pero dice que cuando uno es niño, uno mira el mar y dice, el mar le parece un charco. Y la muerte, a saber qué será. Cuando uno pasa los años y está en la juventud,
El mar es como un gran lago que se puede atravesar fácilmente. Y la muerte, sí, la muerte es la de los otros. Pero llega un tiempo en que el mar toma su verdadera dimensión y la muerte está a la vuelta de la esquina. Y la vemos y empezamos a reflexionar un poco más sobre ella. Porque el ciclo natural de la vida es que nacemos, crecemos, nos reproducimos y vamos a morir. Todos vamos por ahí, a menos que el Señor venga y nos arrebate antes de ese momento. Pero, ¿qué está más cerca para nosotros? ¿Qué es lo más breve? ¿Nuestra vida o la venida del Señor? Cuando Pedro escribió, dijo, ya está cerca la venida. Cuando Pablo escribió, dijo, ya está cerca la venida, porque para ellos el tiempo era corto, pero para el Señor un día como 1000 años. De hecho, llevamos 2 días corridos. 2 días del Señor. Pero para nosotros, 2000 años. Qué grande y qué lejos se ve. Y si nosotros nos comparamos con otro joven, si yo me comparo con un niño o un niño se compara conmigo, qué gran diferencia. Pero si yo me comparo con el tiempo de Dios, mi tiempo es muy breve. El Salmo 90, les pido que me acompañen al Salmo 90, vamos a leer estos 4 versículos. El Salmo 90 dice el Señor: ¿lo tienen? Vamos a empezar desde el 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. En otras versiones dice, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Versículo 12. El salmista, reflexionando sobre esto, hace una oración y le dice a Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, ¿qué? Que traigamos al corazón sabiduría. Jóvenes, esta no es una oración para los viejitos. Viejitos, esta no es una oración solo para nosotros. Bueno, yo no soy viejita todavía. No, ¿qué les digo? Reflexionemos, pongámonos. Antes habían unos rótulos que sonaba y había una campana que sonaba cuando uno iba a pasar la línea del tren y aparecía la campana y decía tun, 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 ¿se recuerdan? Bueno, algunos se recordarán. Y después decía, alto, mire, oiga. Esto es el mismo aviso del Señor hoy. Alto, detente un momentito, pon atención, mira lo que viene por delante. Escucha lo que el Señor nos está hablando, con trompeta nos está hablando. Miren, nos está hablando a través de la televisión, nos está hablando a través de las noticias, nos está hablando a través de prédicas, de todo nos está hablando, de que nos pongamos chispudos en las cosas del Señor. No se tarda, según algunos tienen por tardanza. Y dice que los que tienen por tardanza la promesa de vengo pronto son aquellos que son burladores y que con sarcasmo dicen, ¿y cuándo va a venir? Pues, ay, todavía está muy lejos. Mis hermanos, nuestra actitud ante la venida del Señor tiene que ser la de un guarda que está esperando la venida de su amo.
Hubo un hombre, es una parábola que contó Jesús, y dice que él dijo: ay, hoy sí me fue re bien, voy a guardar todo esto en mis graneros y voy a hacer y voy a volver, y se puso y guardó. Y el Señor le dice: necio, hoy en la noche te vengo a pedir cuentas de tu vida. ¿Qué sabes tú si hoy en la noche es tu fin? Está más cerca de lo que piensas. Y uno dice: no, para mí todavía mucho. No sabemos. Nos puede venir un infarto, nos puede venir un accidente, nos puede venir una enfermedad, o simplemente nos quedamos dormidos y ya no despertamos. Entonces, no es que retarde su promesa, y nuestra actitud ante su promesa tiene que ser una actitud de guarda y de fidelidad. Él es paciente, queriendo que todos los hombres procedan a la conversión y que ninguna perezca, sino que procedan al arrepentimiento, dice su palabra. Una promesa, Él vendrá, esa es una certeza. Ahora, hay una incertidumbre. ¿Cuándo? Puede ser hoy, al salir de aquí, puede ser mañana en la noche, puede ser entre 5 años, 10 años, 100 años aún, es muy pronto. Porque el Señor, para Él, un día es como 1000 años y 1000 días, y gracias a Dios que Él tiene misericordia y ha alengado su tiempo, porque no quiere que ninguno se pierda. Y eso es lo que yo quiero que nos quede clarísimo, mis hermanos, a todos los que estamos aquí. ¿Por qué razón? Y eso voy rapidísimo. Porque tenemos que tener una manera de andar en estos tiempos peligrosos. Toma nota de lo que te digo y reflexiónalo. La primera es con una manera santa y piadosa de vivir, como los hijos de la luz, o sea, despiertos y levantados, no atontados, mis hermanos. A mí siempre me ha tocado mucho una cita en la que el Señor le reclama a Efraín y le dice: Efraín, Efraín, eres como una paloma atontada, como una torta cocida solo de un lado. Una paloma atontada, o sea, una que anda así que no sabe ni dónde va. Y se lo dice en un momento crucial, porque ellos iban a volver a pedir ayuda a Egipto, a los que habían sido sus enemigos. Miren, mis hermanos, nuestra fe debe estar en el Señor, no en los hombres. Nuestra confianza es en Él, en su palabra. Debemos de estar firmes, conocerle y saber para dónde ir, y no andar como que no sabemos. La ignorancia no salva. No es excusa tampoco. Si usted entra a un momento de monte donde está una víbora barba María y lo muerde, usted no puede decir: ay, no me va a hacer daño el veneno porque yo no sabía que había barba María. La ignorancia de las escrituras, no conocer las advertencias del Señor, no le va a servir de excusa para cuando Él venga. Él dice que tenemos que vivir en una manera santa y piadosa. Y santa quiere decir básicamente apartado de todo aquello que contamina mi alma, apartarme de las situaciones, de las circunstancias, de las personas y de todo aquello que no le da honra, que no le da gloria al Señor. Tengo que agarrar una tijera y cortar. Hay cosas que hay que cortarlas, aunque nos duelan. No podemos seguir en lo mismo. Y piadoso quiere decir en reverencia al Señor. Porque si usted corta algo por miedo de lo que le va a venir, tampoco es el asunto, porque no es por temor, es por amor, porque Él me amó a mí primero. Yo quiero vivir una vida que le agrade a Él, quiero darle honor, quiero darle gloria con mi vida. Y es ahí donde viene la misma fuerza de Él, porque no es por mis propios méritos ni por mi propia fuerza que yo puedo hacer absolutamente nada. Él lo dice: el que está unido a mí, ese da mucho fruto, pero sin mí no podéis hacer nada. Nada. Entonces, depende de Él, pero depende de mí en cuanto a la fe, de creer en lo que Él ha dicho y buscarlo, y buscar su gracia y buscar su presencia en mi vida para poder vivir una manera santa y piadosa. También esperando y apresurándonos. Primera Tesalonicenses 5, que les pido que la anoten, lean todos en casa porque no me va a dar tiempo que la terminemos de leer. Dice que estemos en alerta y vestidos de la coraza y de la fe y del amor. Esto es con un corazón contrito, con corazón humillado, con corazón de arrepentimiento. La coraza de la fe es eso, no solo es creer en que Jesús murió en la cruz por mis pecados y que ya fueron pagados, sino que es creer lo que Él dice de mí. Y Él dice de mí que sin mí
que sin Él yo no puedo hacer nada, que lo necesito y que Él es la fuente de mi vida, la fuente de mi salvación. Y en cada momento de mi vida debo de ir y acudir a sus pies para encontrar gracia y misericordia para el momento oportuno. Él es la fuente, Él es la fuente, a Él debemos acudir. Amén, gloria al Señor. Y dice, son dos cosas que como que a veces uno no las puede empezar. De un lado dice que debemos estar esperando. Y del otro lado tenemos que estar apresurándonos. El esperar es la certeza de que el Señor viene en cualquier momento. Y entonces tengo las maletas listas. Así como estaban los israelitas que tenían las sandalias puestas, el bordón amarrado y con el bastón listos para que cuando dijo él, ahorita, salieron hechos pistola. Igual nosotros. Cuando el Señor diga, ahorita ni siquiera vamos a tener tiempo, sino que en un abrir y cerrar de ojos seremos levantados. Y tenemos que estar esperando ese momento con anhelo. Pero al mismo tiempo, mientras viene, hay mucho que hacer, mis hermanos. Hay muchos a quienes predicarles la palabra de Dios para que procedan al arrepentimiento. Estás en un ministerio chispudo, con diligencia. Si te invitan a un retiro, es un privilegio ir a servir al Señor. Deja lo que sea por ir a servir al Señor. Si te dicen, mira, hay una actividad en la que tú puedes servir, en la que tú puedes ayudar, en la que tú puedes aprender, anda y toma lo que es para ti, recibe, para tener que dar también. Porque si no recibes, lo que hay entre ti es un vacío. ¿Y qué vas a dar? Tienes que recibir del Señor. Ese es el esperar y el apresurándonos. Poner el corazón en orden con el Señor, mis hermanos. Es el punto. Y termina Pedro diciendo, procurando con diligencia. Las cosas no las podemos hacer allá cuando caiga, tal vez más tarde, un día de estos, cuando a mí el Señor me dé la instrucción. Si alguien te está hablando de la palabra del Señor y está diciendo verdades del Señor, tómalo para ti, no es para el resto de la congregación, es para ti personalmente. Cuando hablamos aquí, decimos, vuélvete al arrepentimiento, no es para los 99 que están de este lado o para los 99 que están de este lado, es para ti. Es para mí. Así debemos de escuchar la palabra, con diligencia, con oídos circuncidados, buscando al Señor con todo y manteniéndonos, dice, procurando con diligencia estar sin mancha, irreprensibles y en paz. ¿Y cómo se hace esto? Mire, yo no sé si ustedes alguna vez se han puesto un vestido blanco de lino. ¿Quién se ha puesto un vestido blanco o una camisa de esas guayaberas blancas de lino preciosas que cuando están colgadas en la tienda son preciosas? ¿Verdad que sí? Pero usted se pone el vestido y ya cuando se lo puso ya le apareció una arruga por aquí. Y no digamos, ya le cayó una gotita por acá y todo el vestido blanco no se ve la gotita que le cayó por acá o por acá. Y si se sienta, ya tiene todo arrugado el vestido. Qué difícil mantener vestido de lino blanco y lino fino, limpio, resplandeciente. Si dependiera de nosotros, ni con lavandería en casa. Es obra del Señor. Para estar sin mancha, irreprensibles y en paz con el Señor, es, Señor, pequé. Límpiame, lávame con tu sangre preciosa, límpiame con las aguas preciosas de tu nombre, santifícame, Señor, purifícame, limpia mis manos, lava mis manos de toda la ira, de toda la contienda. Señor, quítame todo el polvo que se me acumuló en los pies mientras andaba por ahí caminando y fui rechazado y recibí rechazo y di rechazo. Lava mis pies, purifica mi corazón. Y eso nos mantiene y es a cada momento. Mi hermano, démosle gracias al Señor por su inmenso amor y su misericordia. El Señor viene pronto. Tengamos una actitud de espera, de vigilantes. Y hoy es un buen día para poder ponernos en orden y estar sin mancha, estar irreprensibles y ponernos en paz con Él. Yo te invito a que si algo te habló el Señor hoy en la mañana,
No te quedes ahí en tu lugar. Lo puedes hacer ahí si quieres, pero levantarte y pasar al frente y doblar tus rodillas delante del Señor es una señal delante de Él de tu fe. Es una confirmación. Si tú has sido tocado esta mañana por el mensaje de la palabra, si la palabra del Señor ha tocado tu corazón, levántate, ven delante del Señor, pon a sus pies todas esas cargas. Si has tenido duda, si has tenido incredulidad, si lo que has tenido es un doblez de corazón, si estás con enojo, si tienes rechazo hacia una persona, si, qué sé yo, lo que el Señor te haya mostrado en este tiempo. Y dile: Señor Jesús, aquí estoy en tu presencia. Veo la pobreza de mi corazón. Veo cuán miserable soy, Señor, y necesito de ti. Quiero amarte con el más profundo amor, Señor, porque tú me has amado a mí. Tú me has amado a mí y yo ni siquiera puedo cuantificar cuán grande es tu amor que diste tu vida por mí, Señor. Que te vaciaste de ti mismo, de tu sangre, Señor, para que yo pueda tener perdón. Hoy vengo a ti a pedirte perdón, reconociendo que he pecado contra ti, Señor. He pecado de pensamiento, he pecado de palabras, he pecado con mis acciones. He pecado de cuántas cosas dejo de hacer para ti, de creerte, Señor, con orgullo, con incredulidad, con doblez en mi corazón, Señor. Hasta, Señor, en alguna oportunidad cuando he oído que tú vienes, he dicho: ay, ¿para cuándo será? Hoy es un buen día para decirte perdona, Señor, porque he tomado a la ligera tu palabra. Perdóname, Señor, porque me has dado tantas oportunidades y no las agarro. Pero hoy no me quiero ir de aquí igual que como entré. Cámbiame, Señor. Cámbiame. Solo tu poder puede cambiarme. Transfórmame, Jesús. Dame un nuevo corazón. Un corazón que te alabe, que te bendiga. Un corazón que te esté esperando, Señor, cada mañana, cada atardecer. Que mi corazón esté abierto a ti, Señor. Yo reconozco que yo no puedo, Señor. Solo tú puedes. Cámbiame, transfórmame, libérame, Jesús.